Este programa es presentado por El Observador, IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Claves Económicas por NSTV. Esta noche vamos a estar hablando de uno de los temas más importantes para los próximos años y uno de los cuellos de botella que tiene la economía uruguaya, que es la infraestructura. Ya están los dos invitados centrales en piso para conversar sobre varios temas. Tendremos análisis económico y las perspectivas para el año 2014. Hoy, en Claves Económicas, la infraestructura y las condiciones para el desarrollo. Entrevista a Alejandro Ruibal, director de SACEM, empresa dedicada a infraestructura, transporte y logística, arquitectura y renovación urbana, energía, industria, hidráulica y telecomunicaciones. Hoy, en Claves Económicas, el ITAE, el indicador de tendencia de actividad económica. El análisis del economista del Centro de Investigaciones Económicas CIMBE, Santiago Rego. Además, las perspectivas 2014 y los desafíos de la política económica para el próximo gobierno. La presentación del equipo técnico de la consultora Deloitte. Hoy, en Claves Económicas, por NSTV. Bien, y saludamos esta noche a nuestro primer invitado, el ingeniero Alejandro Ruibal, director de la empresa SACEM. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Ruibal, con usted vamos a tener una visión global, porque SACEM es una empresa importante, grande, una empresa de ingeniería, una empresa constructora, que está trabajando en varios proyectos. Y el tema infraestructura se viene discutiendo y es un tema central en el debate político también, sobre todo de cara a lo que va a ser el próximo gobierno, porque se siente que hay un debe, ¿no? en el desarrollo económico del país. Hay algunas materias pendientes en infraestructura y para muchos es un cuello de botella. ¿Cómo está viendo usted esa situación desde la empresa? Bueno, primero hay que hacer la precisión de que en los últimos años la actividad en la construcción en general, que es la rama que construye la infraestructura, ha tenido un pico de actividad. Son muy motivados por las inversiones privadas, sobre todo. Ha habido un gran empuje de inversiones privadas. Actualmente estamos empezando a ver algunos proyectos del sector público, empujados por empresas públicas o por ministerios, que están empezando a dar ahora un complemento de actividad a una actividad privada que vemos están enlenteciendo. Sí, en los últimos años hubo una llegada importante de inversiones directas, extranjeras fundamentalmente, y eso impactó mucho. ¿Cuál es la relación de obra pública con obra de inversiones privadas? Bueno, eso depende mucho del giro que tenga cada empresa o la especialidad. Yo puedo hablar en el caso de SACEM, que es una empresa muy completa en cuanto a lo que son el tipo de obra de SACEM. Pero nosotros pasamos a ser una empresa que tenía muy distribuida su cartera en 50% privado, 50% público, a veces oscilaba un poquito 60-40, a ser en los últimos años una empresa con 80% de nuestra actividad en el sector privado y 20% en el sector público. Eso le marca claramente una tendencia y un cambio importante, ¿no? Ahora, usted decía, se está viendo un poco un enfriamiento, se está desacelerando, porque en los últimos años hubo un crecimiento muy fuerte en la actividad. ¿Cómo están viendo ustedes esa desaceleración? Bueno, a ver, ahí hay dos componentes. Nosotros vivimos, la industria nuestra vivió, yo creo que hasta que un recalentamiento de la actividad, porque hubo un crecimiento muy rápido del 2008-2009 a la fecha. Eso generó que quedaran en evidencia algunos problemas estructurales del país, como por ejemplo la falta de mano de obra capacitada, ¿no? Que es algo que es bien conocido por todos. Fíjese que estábamos por arriba de los 70.000 obreros formalmente registrados, cuando normalmente, cuando uno llegaba a 55.000, 50.000, ya se sentía que
que había una actividad muy fuerte, o sea que imagínense lo que es estar con 70.000. El sector privado, de la mano de, yo diría, de la terminación de algunos proyectos, como por ejemplo el de Monte del Plata, que es un proyecto muy importante y que además irradia mucho en toda una zona, pero generalmente en todo el país también, por el tipo de mano de obra que precisa. Y yo diría el enfriamiento en el sector de la arquitectura, que es otro rubro muy intensivo en mano de obra, y donde participan muchas empresas. Eso es lo que ha dado un poco, yo creo, que el cambio de pendiente en la curva de las inversiones a nivel del sector privado. ¿En qué proyectos está ahora SACEM, por ejemplo? Bueno, le voy a decir algunos de los más importantes. Claro. Pero, por ejemplo, nosotros estamos construyendo el Muelle C, que es la terminal portuaria, creo yo, más importante, que va a quedar sobre mitad del año que viene. Esperamos terminar las obras. Estamos hablando, es un muelle multipropósito. Eso es para barcos de para gran barcos calado. de gran calado y de gran porte, más de 300 metros de muelle, con una playa importante de acopio. Eso va a cambiar muchísimo la zona de donde era el rowing, esa zona que son esos terrenos donde se está construyendo el muelle Claro, C. sí. Estamos trabajando en Monte del Plata, estamos haciendo fibra óptica para Antel en todo el país, estamos trabajando para UTE, estamos comenzando a construir el parque eólico más grande del país, de 100 megavatios. Estamos presentes en arquitectura, terminando el complejo Diamantis Plaza, terminando una torre de 35.000 metros cuadrados en Punta del Este. Acabamos de terminar el shopping Nuevo Centro Shopping. Es decir, bien diversificado. Bien diversificado, sí, bien diversificado. Ahora, cuando se habla de infraestructura, ¿cómo definiría el momento actual del país? ¿Cuáles deberían ser las prioridades? Porque se habla de rutas, se habla de caminería, obviamente, se habla del ferrocarril, el puerto Aguas Profundas, bueno, todo pareciera que no se puede hacer. ¿Por dónde habría que empezar? ¿Cuál es el déficit que tiene Uruguay? Y yo le respondería así: por donde hay que empezar es por hacer un buen plan. Hay que tener un muy buen plan, y ese plan hay que evaluarlo en etapas y de ahí elegir cuáles son los proyectos que tienen que ser cumplidos en la primera etapa, cuáles pueden ser en la segunda y cuáles en la tercera. ¿El Estado no ha tenido un plan hasta ahora? Yo no quiero decir eso, yo creo que el Estado ha tenido más de un plan, y es lógico. El Ministerio de Transporte tiene su propio plan, las empresas públicas tienen su propio plan. Yo creo que se ha priorizado el país productivo. Ese tipo de proyectos son los que se han estado licitando. Ahora, yo creo que, y quiero recalcar lo importante que es la planificación. Hay que tener, yo siempre pongo como ejemplo lo que hizo Brasil con el PAC, que es el Programa de Aceleración del Crecimiento que empezó en la época de Lula. Lula, ¿qué hizo? Juntó una cantidad de especialistas, técnicos, economistas, ingenieros, y definieron una lista prioritaria de proyectos. A eso los pusieron en la lista, se llamaba el PAC. Puso un líder para ese proyecto, que fue en aquel momento Dilma Rousseff. Y miremos dónde está ahora. Y ella fue la que se encargó de liderar y empujar esos proyectos, cortando transversalmente todas las trabas que se podían presentar dentro de un Estado como el brasileño, con una burocracia gigante. Y yo considero que hay que hacer algo parecido acá. No le llamemos el PAC, yo alguna vez propuse llamarlo el Programa de Consolidación de Crecimiento, porque nosotros, si aceleramos mucho el crecimiento, hay que también tener otro tipo de problemas, pero podemos consolidar este crecimiento, podemos generar una cantidad de infraestructura que nos apuntalen las exportaciones y los rubros donde el país quiere crecer. Y a esos proyectos darle una prioridad por encima de otros. Prioridad no solo en los fondos, sino prioridad en cuanto a lo que son los permisos ambientales, etcétera, ¿no? Es una gestión muy profesional y muy dinámica de determinados proyectos estratégicos. Y usted decía, bueno, un liderazgo y metas, objetivos, eso por ahora no parece que el Estado lo esté haciendo. ¿Esa propuesta la ha conversado con alguien del sistema político? ¿Ha tenido alguna respuesta? ¿Y qué le han dicho? Concretamente, hace un año, Raúl Sendic me invitó a participar a exponer o como conferencista en Propuesta claro. 2030, y en el primer foro de infraestructura yo planteé esto. A Sendic le pareció una cosa muy interesante. También lo he conversado con algún otro candidato. Digo, en general lo he tratado y voy a seguir empujando esa idea, porque son esos tipos de
de cosas que hacemos en la actividad privada que tienen que poder ser empleadas en la actividad pública, que en definitiva no es otra cosa que aplicarle la gestión a la planificación y después a la implementación, que es la otra palabra clave. Ahora, si de usted dependiera, si tuviera que elegir prioridades, ¿cuáles serían? Bueno, eso, a ver, yo no me puedo poner en ministro no, pero de bueno, obra, puede pensar, puede ver. Pero sí le voy a dar mi opinión. Y va por mí esta. Yo creo que Uruguay necesita fortalecer mucho su sector ferroviario, que existe pero está totalmente devaluado, no se puede circular prácticamente por las vías y ese es el gran problema. Deberíamos también trabajar en la transversalidad de las rutas nacionales. Creo que tenemos muy buenas rutas radiales, pero falta transversalidad para generar y rutas importantes. Podríamos hacer 2, 3, 4 ejes transversales que transformen en una malla. Eso creo que también está en la cabeza del ministerio, pero yo creo que eso es una muy buena idea que hay que llevarla adelante. En puertos, yo creo que se han hecho buenas cosas en puertos. El puerto de Montevideo, con esto que le decía el Muelle C y alguna otra cosa, realmente el puerto de Montevideo está en bastante buenas condiciones, aunque se puede seguir creciendo. ¿Y el de aguas profundas? Y bueno, y ahí va. Y el puerto de aguas profundas. El puerto de aguas profundas es un gran desafío, yo creo que es realmente posicionarse adelante de la jugada. Habría que ver muy bien los estudios de carga para ver, pero me imagino que en el gobierno se está trabajando en ese aspecto. Desde el punto de vista del constructor, un nuevo puerto es una obra espectacular, que además los puertos derraman muchísimo, genera una cantidad de externalidades en la zona inmediata y también a 200 o 300 kilómetros de distancia. O sea que yo creo que ferrocarril, puertos y nuevas vías de circulación o nuevas rutas, porque nuevas estoy hablando, no solo las que ya existen, que hay que repararlas, pero estoy hablando de nuevas rutas. Tal vez el trazado exista, pero por ejemplo la 14, la 26, esas rutas yo creo que hay que darle más importancia. Sí, del ferrocarril se está hablando mucho, es un proyecto que el presidente Mujica ha dicho que es uno de los más importantes de su gobierno, pero todo ha ido bastante lento, ¿no? Incluso la licitación y los trabajos en cada tramo han sido bastante lentos. Ahí hay posibilidades de nuevas tecnologías, por ejemplo, uno siempre piensa en los durmientes y ahora el ministro de Transporte dice que bueno, que lo ideal sería hacerlo con durmientes de hormigón. Eso, ¿ustedes creen que les parece que puede ser una buena solución para hacerlo más rápido? A ver, yo para creo que el mantenimiento también después, sí, ¿no? Que hay que... varias. ¿Por dónde atacar la pregunta que me hace? Pero, a ver, la tecnología está disponible. Hoy en día es muy sencillo traer tecnología para la construcción. Está al alcance de la mano, el mundo está muy chiquito en eso, es muy fácil traer tecnología. El tema yo creo que es más por tomar determinadas decisiones, priorizar determinadas vías y decir, bueno, vamos a reparar este tramo, vamos a reparar este otro tramo. No voy a pasar por arriba los fondos necesarios para hacer esas obras. Ahora, en cuanto al diseño propiamente, o a las especificaciones técnicas, no a la tecnología del procedimiento constructivo, o aplicar para desarrollarlo, que esas hay muchísimas y están al alcance. Me refiero a lo que es el diseño, la particular diseño. Tú hablabas de los durmientes de hormigón. Yo soy un hincha de los durmientes de hormigón, por supuesto. En Uruguay tenemos todo lo necesario para hacer durmientes de hormigón. Hay que pensarlo muy bien. Son bastante más caros que los durmientes de madera. Hay que ver cómo se van a manipular después que están instalados. Pueden ser durmientes de hormigón monobloque, que son esos grandes durmientes de hormigón que no se mueven con 2 personas, sino que se mueven con máquinas especiales. Pueden ser durmientes de hormigón bibloque, que son 2 zapatas de hormigón unidos por un perfil, que eso ya se mueven de otra manera. Habrá que ver para el uso que se le quiera dar a la vía, en definitiva, el diseño que se le hace. Hace más de 8 o 10 años que se está intentando recuperar el ferrocarril. Yo creo que está faltando realmente un empuje concreto para rehabilitar por lo menos 2 o 3 vías principales y que se pueda circular a una velocidad constante. El tren de carga, que es el tren que va
En Uruguay no precisa velocidades, lo que precisa es saber cuándo sale la carga y cuándo llega, Claro. porque lo está esperando un barco que lo tiene que llevar a un destino. Entonces tiene que ser confiable. Claro, claro. Y eso se puede lograr, eso creo que puede lograr, y en Uruguay están todas las capacidades instaladas para hacerlo. Ruibal, en el próximo bloque vamos a estar hablando de la situación para las empresas constructoras como SACEM, de los costos, de lo que hablábamos recién también de las dificultades a veces para encontrar personal capacitado. También más adelante en Claves Económicas vamos a estar conversando con el economista Santiago Rego, que ya está con nosotros, es investigador del CIMBE, del Centro de Investigaciones Económicas. Vamos a estar hablando sobre un par de indicadores del CIMBE que se han conocido en las últimas horas. Ya seguimos con más Claves Económicas. Seguimos en Claves Económicas por NSTV con el ingeniero Alejandro Ruibal, director de la empresa SACEM. También está el economista Santiago Rego, integrante del CIMBE. Vamos a estar hablando sobre algunos indicadores del CIMBE que se han conocido en las últimas horas, eso en el próximo bloque. Ruibal, ¿cuál es la situación ahora de empresas como las de ustedes, empresas constructoras? Hay una dificultad que muchos han marcado varias veces aquí en Claves Económicas, que es el tema de los costos. Ese es uno de los principales problemas que enfrentan, más allá de algo que hablábamos en el primer bloque, que es la desaceleración que ya se está sintiendo. Bueno, a ver, el problema de los costos y los costos medidos en dólares, en determinados momentos sí han impactado, sobre todo en aquellas inversiones de empresas que vienen del exterior y evalúan la inversión medida, hacerla en Uruguay, hacerla en otro país, y a veces en dólar le cambia mucho la ecuación. Pero si nos metemos adentro y vamos a la estructura de costos, obviamente hemos tenido un incremento importante en los que son los salarios. Hubo una recuperación muy necesaria después de haber tenido una crisis muy pronunciada donde hubo mucha pérdida de salario. Creemos que ahora no hay manera de seguir así si no acompañamos de esto de un aumento importante en la productividad. Es decir, esta olla a presión ya no aguanta más, no se puede seguir trasladando a precio lo que son estas indexaciones, estos aumentos de costos, así que todo pasa por mejorar la productividad. Y la productividad, que es la otra palabra clave, se hace a través de incorporación de tecnología sin lugar a duda, que implica inversiones, y también a través de determinada flexibilización en la manera de trabajar, de generar trabajos a producción, de generar remuneraciones variables que complementen lo tradicional que hoy ya tenemos, ¿no? No digo que no exista, pero creo que hay que ser mucho más insistente en ese tipo de soluciones creativas para poder mejorar la productividad. Usted decía flexibilidad. A ver, ¿a qué se refiere? ¿Ha sido difícil introducir el concepto de productividad en las negociaciones salariales? Sobre todo porque a veces uno dice, bueno, no se puede generalizar para un sector, hay que hacerlo por empresa, cómo se mide, todo es debatible. Por ejemplo, ¿cómo se podría medir y después pagar la productividad en el caso de las entidades como la de ustedes? Puedo hablar por la construcción, que claro, seguro que conozco y al que me dedico hace muchos años. Se puede hacer perfectamente. Y voy a ser más específico. No hay que hacerlo por empresa, hay que hacerlo por obra, inclusive, porque determinado tipo de obra tiene diferentes formas de encarar o diferente componente de mano de obra. Se puede hacer perfectamente, la base de todo esto es la confianza. Si no tenemos confianza para abrir determinadas informaciones y compartirlas con quien sea el delegado que me toque sentar del otro lado para establecer una meta común, no vamos a poder construir nada. Y del otro lado lo mismo. Digo, sin confianza no podemos construir un pacto en el que podamos repartir algo, porque en definitiva de lo que voy a repartir es de la mejora. Entonces, si yo llevo 15 horas para construir esta mesa y la tengo presupuestada en 15 y la vendí así, pero la podemos hacer en 12 y estoy dispuesto a repartir esas 3 horas que me ahorro en la mitad para cada uno, por ejemplo, eso tiene que ser perfectamente posible, porque eso es claramente un gana-gana.
Claro. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero es así como se hacen las cosas, a partir de pequeñas tareas, de cuántas horas lleva a levantar un muro o hacer una estructura de hormigón, una losa, unos pilares. En definitiva, hay que transformarlo en cosas manejables, en cosas tangibles, medibles, y es ahí donde se hace en la construcción. Cuidado, hay casos, hay bastantes casos, digo, no tantos como uno quisiera, pero inclusive en nuestra empresa nosotros tenemos casos exitosos de pago por remuneración variable. Nos gustaría que fuera más y que realmente con el sindicato poder trabajar mucho más en ese tipo de soluciones. Usted dice, bueno, el convenio general de la construcción, pero con flexibilidades que se puedan ir negociando obra por obra según la productividad. Lo establece el convenio. El convenio establece que la posibilidad de trabajo de generar este tipo de... Lo que hay que ponerle el contenido. Claro. Hay que ponerle casos concretos, porque pasan por ahí. No hay ya la cómoda de ir a ganarse el jornal haciendo las horas exclusivamente. Ese tiempo se está terminando. Entonces tenemos que buscar una manera de mejorar la productividad. O sea, eso sigue pasando, ¿no? O sea, el ir a la obra. Bueno, eso sigue pasando, es un poco condición humana y muy uruguaya también. Ahora, usted en el primer bloque decía que el crecimiento en la construcción había desnudado algunos problemas que se sabía que Uruguay tenía, que por ejemplo, desde el punto de vista de la mano de obra y de la capacitación. Ha sido un problema importante encontrar personal, encontrar gente adecuada que se adapte a las tareas que tienen que realizar. Sí, ha sido un problema importante, sí. En todos los rubros, en todos los escalones. Me refiero a personal obrero especializado, pero también personal semitécnico, supervisores, ingenieros con buena experiencia. De hecho, se ha incorporado mano de obra del exterior, ya sea mano de obra directa o indirecta. Ha sido un problema. Yo creo que se han hecho muchos esfuerzos para capacitar, pero es imposible capacitar en tan poco tiempo, porque esto fue bastante explosivo. Entonces, la capacitación, que hay varios mecanismos y a través de la Cámara de la Construcción y el ZUNCA tenemos una larga trayectoria de capacitación, pero eso demora y eso tiene una inercia y el crecimiento de la demanda de la industria fue muy superior a las posibilidades de capacitación. Y eso generó algunos problemas, generó a veces atrasos en obras. Realmente ha sido un problema que todavía está presente, ¿no? Y sin duda condicionó un poco, no diría la calidad, pero el ritmo de esos trabajos. Eso se vio, por ejemplo, más en algunos proyectos muy específicos y en los que Uruguay no tenía experiencia, como puede ser la planta de Montes del Plata, o se dio en general. Se dio en general. En Montes del Plata, al igual que en Bondia, en ese tipo de proyectos donde hay desde obras civiles, pero hay mucha obra de montaje muy especializado, con soldaduras muy especializadas o tipos de montaje que no hay experiencia en el país, siempre es necesario recurrir a mano de obra externa que tenga experiencia en ese tipo de trabajo. Eso siempre va a ser así. No tenemos, exactamente, no tenemos la capacidad de tener esa mano de obra porque no tenemos un mercado con ese volumen. Pero lo que se puede hacer en Uruguay, con mano de obra uruguaya, en Montes del Plata, creo que se trabajó muy bien con mano de obra local, pese a algunos inconvenientes en la obra. Pero en general hubo sectores, el sector de la arquitectura, que ahora se está enfriando, pero que tuvo un pico muy importante. También hubo falta de mano de obra especializada, de finalistas, de colocadores de yeso. Realmente se generaron unos cuantos cuellos de botella. Ahora, hace un rato hablábamos usted lo dijo más de una vez, el enfriamiento, la desaceleración. ¿Cuál es la perspectiva para los próximos tiempos, para el año que viene, 2014, año electoral, además, un año clave, ¿no? A ver, la construcción tiene una cosa que es una característica propia de la industria que tiene inercia. Es decir, las obras no son cosas de corto plazo, generalmente las obras y el plazo medio de obra supera el año. Entonces, nosotros estamos viendo un 2014 con buena inercia de obras y de actividad. Si bien hay
el sector privado, como lo dije al principio, se ha enfriado o enlentecido, no, que la palabra no es enfriado. Sí, el sector público, a través de algunos proyectos, ha retomado. Lo que sí no tenemos muy claro, digo, pero es un poco lógico porque está terminando un gobierno sobre el fin de 2014, principio de 2015 vamos a tener nuevo gobierno, y realmente los ciclos de las inversiones públicas responden mucho a los planes de gobierno. Entonces ahí realmente 2015-2016 estamos un poco expectantes de lo que pueda hacer un nuevo gobierno con un nuevo plan. Todos los candidatos que andan compitiendo en las internas de su partido han hablado de un shock de infraestructura o de lo necesario en la infraestructura para el desarrollo del país, para que sea un desarrollo sostenible en los próximos años. Así que por esa vía pareciera que proyectos va a haber. De hecho, durante este gobierno se apostó mucho a las PPP, a los proyectos de participación público-privadas, que anduvo bastante lento. En realidad se aprobó el de la cárcel. No sé si ustedes están ahí, ¿no? Para trabajar. Sí, estamos, sí. ¿Pero la van a hacer o todavía no está definido? Bueno, si me la adjudican la vamos a hacer. Claro, por eso, todavía no está definido. Pero bueno, ese sería el primer proyecto. O sea, realmente el proceso fue muy lento. Se habló de muchos proyectos y en realidad ahora se está plasmando solamente ese que ni siquiera está finalmente adjudicado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le parece? Sí, bueno, nosotros tenemos nuestro ritmo en este país, ¿no? Vamos a no confundirnos. Es la primera licitación de PPP, la de las cárceles. Y realmente yo creo que hizo camino al andar, fue marcando. A ver, tomó un buen tiempo también darle forma a la ley. Por eso hay que ver desde dónde se empieza a medir el tiempo. Y luego yo creo que es algo muy importante porque es la primera adjudicación. Estamos hablando de un centro penitenciario de 2.000 reclusos, es algo que no se le puede errar. Entonces, donde también está en juego el proyecto y una serie de servicios asociados. Claro, entonces, eso lo hizo complejo. Lo novedoso para Uruguay es que no es solamente la construcción, sino que también hay servicios que tiene que brindar el privado. Luego, en otras PPP, estamos hablando de la ruta 21 y 24, muy probablemente, y por ahí nos quedamos. Me parece que no veo en este gobierno algún otro proyecto de PPP. Debería haber 5, 6, 7, 8 proyectos en cartera para tal vez empujarlos cuando haya nuevas autoridades. Eso es algo que sería deseable y sobre todo haciendo experiencia de las primeras PPP que ya van a estar adjudicadas en los próximos 4 o 5 meses. En una nota que le hicieron en El Observador, lo vi con ganas de hacer el estadio de Peñarol. Usted decía que tenía ganas de hacer ese proyecto. Lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Se tiene fe para eso? Sí, es muy fanático de Peñarol. Soy hincha, bastante hincha de Peñarol. Y ahí puede comprar palco. Y bueno, hay que ayudar por la causa. Bueno, eso puede ser un proyecto importante. Sí, ¿no? es un proyecto importante, es un proyecto cercano a los 40 millones de dólares, un poco menos, dependiendo de la indexación. Es una de las obras importantes, va a ser una de las obras importantes del año que viene, de nuestra empresa y del país. Por eso, más allá de su satisfacción personal, también es una obra realmente importante. A ver, a mí me gusta aclararlo, porque cuando salió la posibilidad del Estadio Peñarol, en la empresa lo miramos como una obra de infraestructura. En realidad, ¿qué otro club en Uruguay podía construir un estadio de cero hoy en día? Era el único. ¿Quién tenía masa crítica como para eso? Peñarol. Y ahí nos encontramos con el presidente Peñarol, que tiene realmente un empuje increíble y ha liderado todo esto del Estadio Peñarol, con Walter Pereira, con todo un equipo de Peñarol, y inmediatamente comenzamos a trabajar en el proyecto, sumamos una cantidad de asesores y lo hicimos como que fuera para cualquier otro cliente. En realidad no, le pusimos un poquito más de cariño porque... ¿La zona le gusta o le hubiese gustado más? Y la zona cambiamos tanto de lugar claro, que a esta altura, pero a mí me gusta la zona, a mí me gusta. Ingeniero Ruibal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente vamos a volver a conversar sobre todos estos temas y quizás el año que viene podamos hablar de algunos proyectos que estén en carpeta. Muchas gracias. Gracias. Nosotros seguimos con más claves económicas. Ya vamos a tener el análisis del economista Santiago Rego del Centro de Investigaciones Económicas. Ya venimos.
Seguimos en Claves Económicas. Recibimos ahora al economista Santiago Rego del CINVE. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Santiago, en las últimas horas el CINVE dio a conocer el indicador tendencial de actividad económica, el ITAE. Ahí está indicando que se mantiene el ritmo de crecimiento tendencial de la economía uruguaya. Dice que crecerá en tendencia 2,7% en 2013 y 3,2% en 2014. A ver, ¿qué implica, qué fue lo que vieron ustedes en el índice? Bueno, para contextualizar un poco, el ITAE es un indicador tendencial de actividad económica, es un indicador adelantado, es decir, nos permite prever con al menos 3 meses de anticipación cómo va a evolucionar el nivel de actividad de la economía. O sea, a nosotros nos interesa disociarlo, digamos, de lo que es la evolución del Producto Bruto Interno, digamos. No estamos viendo lo mismo, si bien estamos viendo, en este caso, en el ITAE una tendencia depurada, es decir, depurada de comportamientos estacionales y erráticos que pueden influir ya en la actividad, en el PIB final, pero que no afectan el ITAE. Claro. En este sentido, el ITAE está marcando un crecimiento para 2003, es decir, ahora no más, vamos a cerrar el año en un mes, de 2,7% en términos tendenciales y para el año que viene un 3,2%. Ahí estamos viendo una gráfica que muestra el índice. Exacto, como se ve, el ITAE CINVE, digamos, al ser un indicador depurado, un indicador tendencial, acompaña en algún sentido lo que es la tendencia del PIB. En ese caso está representada la tendencia del Producto Bruto. Nosotros nos está marcando un escenario de crecimiento de 2,7 para este año y de 3,2 para el año que viene. Con respecto a nuestras últimas estimaciones, el 2013 se mantiene, en cambio en 2014 está reduciéndose levemente lo que es la proyección tendencial para el año siguiente. ¿Cuál es el escenario que marca esto? Digamos, ¿por qué creceríamos 2,7 y 3,2 el año que viene? Tenemos un escenario internacional que aún mantiene cierto grado de incertidumbre, digamos. En términos de precios internacionales, estamos, por un lado, con menores precios agrícolas, que eso, digamos, afecta negativamente a lo que es el desempeño de la economía, pero, por otro lado, menores precios del precio del petróleo, que en algún sentido, al ser nuestro principal insumo importado en términos energéticos, y a su vez también como bien intermedio para el sector industrial, eso de alguna forma también nos permite un impulso al crecimiento. Por el lado regional, digamos, tenemos 2 economías regionales que aún no terminan que aún siguen mostrando magros desempeños, sobre todo del lado brasilero, si bien tuvieron un buen dato de nivel de actividad para el segundo trimestre de este año, las expectativas aún se mantienen planchadas y relativamente bajas con respecto a años anteriores. Y bueno, otro es el caso de Argentina, que el marco de incertidumbre es aún mayor, claro, y también se espera que el crecimiento de Argentina al menos no aporte mayor dinamismo al Uruguay, y además de todas las restricciones y otros problemas que estamos teniendo en términos de comercio bilateral. ¿Prevén, por ejemplo, impacto en el turismo, algo que se viene ahora? Sí, digamos, el ITAE agrupa algunas variables que tienen potencial relevancia o que se ha probado que tienen relevancia sobre el nivel de actividad, y de alguna forma está recogido en el ITAE a través de lo que son las variables respecto a Argentina. Claro. No está particularmente señalado el desempeño del turismo, claro, porque es parte de nuestro crecimiento, pero sí de alguna forma está recogido a partir de lo que es el crecimiento de Argentina. Y por último, por el lado local, una variable que nosotros incluimos en el ITAE y que creemos que es de suma importancia para evaluar el desempeño futuro de la economía son las expectativas de los industriales. Está probado que las expectativas permiten adelantar lo que es el desempeño de la economía, el desempeño de la inversión, el desempeño del empleo, al menos en la industria, y esto de alguna forma pauta cuál va a ser la senda de crecimiento o la senda de crecimiento tendencial para los años venideros. En este caso, las expectativas de los industriales se mantienen en terreno pesimista, es decir, ven de forma negativa los próximos 6 meses, que es las expectativas sobre la economía en particular, pero han mejorado en los últimos meses y creemos que esto va a continuar en los próximos meses. Entonces, esto es lo que marca, o esto es lo que sustenta que para el año que viene encontremos un crecimiento tendencial levemente superior al de este año, aunque aún por debajo de lo que sería el crecimiento tendencial, o que nosotros los economistas entendemos como que sería la tendencia de largo plazo de la economía. Santiago, hablemos ahora de la inflación, porque también el CINVE presentó su informe de inflación con también una inflación tendencial que se eleva, mostrando además que persisten las presiones. ¿Qué esperan para la inflación? Bueno, en términos inflacionarios nosotros encontramos que hay algunas señales de alerta bastante importantes que se vienen procesando desde hace ya algunos meses, desde hace ya tal vez más de meses, podríamos hablar en términos de años, pero que se mantienen en el tiempo y que nos preocupan, al menos en términos de diagnóstico, que eso de alguna forma nos va a pautar cuáles son las proyecciones para el año que viene.
Las principales preocupaciones en términos inflacionarios que nosotros encontramos es que la inflación se encuentra persistentemente alta y desviada por encima del rango meta, que si bien es un rango meta que se ha discutido cuál es su relevancia en los últimos tiempos, sigue siendo la pauta en términos de objetivo inflacionario. Ahí lo vemos en la gráfica. Ahí en la gráfica tenemos la evolución de la inflación, interanual, es decir, la inflación global y el techo del rango meta. Como se observa, en más del 80% del tiempo la inflación ha estado por encima del techo del rango. De hecho, nosotros para este año estamos esperando una inflación que cierre en torno del 8 o 9%, inflación global bastante por encima de lo que fue el año pasado. Es verdad que el año pasado tuvimos algunos efectos puntuales sobre el fin de año que, de repetirse este año, no van a ser la misma magnitud, porque en términos de comparación interanual nos van a dejar la inflación en 8,9%. Pero para el 2014 esperamos que la inflación empiece a ceder levemente y cerrando en 2014 en 8%. ¿Por qué cedería la inflación para el año que viene? Porque esperamos principalmente que la economía reduzca su crecimiento, en línea con lo que comentábamos con el ITAE, reduzca su crecimiento, que existan menores presiones de demanda y, bueno, y que en algún sentido, asociado con la persistencia que te comentaba anteriormente, esperamos que el componente, digamos, de tarifas públicas y otros servicios administrados tengan menores incrementos que lo que fue en 2013. Sí, el descuento en la tarifa de UTE, por ejemplo, que fue lo que el año pasado tuvo una influencia importante, se va a repetir este año. Y bueno, y según el directorio de UTE y según el gobierno, en realidad eso vino para quedarse y va a ser un estímulo que va a estar presente todos los años, ¿no? Pero claro, tú decías que eso este año tendrá un efecto menor, obviamente, al que tuvo el año pasado. Es que nuestras previsiones prevén una baja en la tarifa de UTE a fin de año, el famoso UTE premia, en la misma magnitud que el año pasado. Al reproducirse eso, en la inflación interanual no se ve por la comparación interanual en sí misma. Pero sí para el 2014 se espera, por ejemplo, que UTE ajuste sus tarifas por debajo de la inflación, o sea, levemente por debajo de lo que les ajustaron en 2013, y que seguramente otros servicios públicos y otros servicios administrados tengan menores incrementos. Por ejemplo, el caso del transporte. El transporte este año, al menos el transporte urbano, el boleto, se incrementó dos veces. Seguramente el año que viene no se incremente 2 veces, sino se incremente 1 y seguramente el incremento sea menor. Y algunos otros servicios que, dado que a su vez es año electoral, seguramente no haya tales incrementos y en algún sentido los números fiscales seguramente lo reflejen el año que viene. Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a volver a ver seguramente para conversar sobre los distintos indicadores y los informes que publica el Centro de Investigaciones Económicas. Gracias. Nosotros seguimos con más claves económicas. Ya está Rodrigo Cambón porque vamos a estar viendo la presentación de la consultora Deloitte sobre las perspectivas para el año 2014. Ya seguimos. Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Rodrigo Cambón, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Andas bien? Bien. La consultora Deloitte realizó una exposición sobre las perspectivas para el año 2014, analizando el contexto económico, las diferentes variables. Estuvieron el economista Pablo Rosselli, la economista Tamara Yandi, que han estado varias veces con nosotros, y hablaron sobre varios temas. Realmente fue una exposición larga, para la cual vamos a hacer un programa especial. Pero hoy... Para enero. Claro, pero hoy vamos a conversar sobre algunos de los aspectos más destacados de esa presentación sobre las perspectivas para un año muy importante, el año 2014, que va a estar además en un contexto de elecciones, o sea que es un año, como todos los años electorales, particular. Sí, en primer lugar tenemos la exposición de Tamara Yandi sobre la desaceleración de la economía. Remarco, la economía ya se ha desacelerado, ya hay una tendencia a la desaceleración, pero bueno, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Con qué se va a encontrar el nuevo gobierno? Uruguay está firme en ciertos sectores de la economía, como la especificación de la deuda, los plazos de la deuda, las reservas que tiene el Estado, pero hay algunos problemas que se pueden generar a futuro con los que se puede encontrar el próximo gobierno, ejemplo la inflación o la productividad y la competitividad. Vemos esta primera parte de Tamara Yandi entonces en la presentación de Deloitte. La economía uruguaya ya se ha desacelerado. En el primer gráfico allí les trajimos el crecimiento depurando algunos
factores que ensucian un poquito la serie. Sacamos en particular lo que es el sector de electricidad, gas y agua, que es un sector que genuinamente aporta al PBI de Uruguay, pero que tiene mucha volatilidad dependiendo de los factores climáticos. Si uno saca ese sector, el PBI está creciendo a tasas del orden del 3% anual, que es un cambio de escenario pero muy evidente en relación a lo que era la coyuntura 2 o 3 años atrás. Y eso es bastante consistente con lo que recogemos en nuestros relevamientos de opinión entre ustedes, nuestros clientes, amigos, que hacemos recurrentemente con las encuestas de expectativas. Hay muchos indicadores que están marcando mayor cautela por parte de los empresarios en Uruguay, pero en particular cuando les preguntamos acerca de cuáles son las perspectivas de producción en sus empresas, hay un descenso bastante persistente en los sucesivos relevamientos de aquellas empresas que están con planes de expansión relevante de la producción. De hecho, el porcentaje de empresarios que espera aumentos en la producción de su empresa bajó a menos del 30% en el último relevamiento. Son mayoría los que esperan mantener los niveles de producción o de ventas más o menos en los niveles actuales. Todavía son pocos los que esperan una caída, pero son respuestas que son muy consistentes con un escenario de enfriamiento claro de la economía uruguaya. Quizás se destaca con una performance todavía muy firme, es el mercado de trabajo. El desempleo, por más de que se ha enfriado la economía, sigue en niveles mínimos. El empleo ha dejado de crecer, pero de todas formas se mantiene en niveles que son récord para nuestro país, y con ese escenario en materia de empleo y también con salarios que siguen subiendo en forma muy significativa, el consumo interno sigue expandiéndose a tasas que son muy importantes todavía, en el orden del 5% anual, diferentes a las que teníamos un par de años atrás, pero todavía muy superiores a lo que es el ritmo de expansión de la economía en su conjunto. Bien, estaba hablando haciendo un análisis sobre la actualidad de la economía uruguaya, pero también habló sobre el escenario que va a tener el próximo gobierno, el que asuma en marzo del año 2015. Sí, ella habló de realinear la política macroeconómica para el próximo gobierno y el contexto regional. Unos desequilibrios macroeconómicos se ven en Argentina y el estancamiento de la economía brasileña. Entonces, el próximo gobierno probablemente va a enfrentar un contexto externo muy diferente al que tuvimos en los últimos años y a nuestro juicio va a enfrentar la necesidad de realinear los principales balances de objetivos de las políticas macroeconómicas para asegurar la continuidad del crecimiento. La inflación actual no es de equilibrio de largo plazo. Desde los niveles actuales la inflación o se baja definitivamente o hay un riesgo de que siga acelerándose. Los costos de contener la inflación están subiendo. Hay un riesgo de mayor rezago de la competitividad. Nuestro pronóstico de tipo de cambio apunta a que siga subiendo. De hecho, estamos trabajando con un tipo de cambio de 24 pesos para el final del año que viene, que es un tipo de cambio consistente con esa visión que teníamos de fortalecimiento en el dólar en el mundo, pero sobre todo es un tipo de cambio que Uruguay mínimamente necesita para no acumular mayores desequilibrios en el plano de la competitividad. Todavía ni siquiera está asegurado un aterrizaje suave o un aterrizaje cómodo a tasas de 3% anual en un escenario de medio plazo. Más adelante, como decíamos hace un ratito, vamos a hacer un programa especial sobre esta presentación de las perspectivas del año 2014, el contexto económico para el año electoral que hizo la consultora Deloitte. Pero antes de irnos, vamos a ver lo que decía el economista Pablo Rosselli, sí, de la consultora, sobre un concepto que manejaba Ruibal, ¿no? El tema de la productividad, por ejemplo. La productividad y la masa salarial. Pablo Rosselli criticó los mecanismos de consejo de salario como
motor continuo de aumento de sueldos. Él dice, bueno, puede ser un mecanismo puntual, pero a la larga no es un mecanismo eficiente que le sirva a la economía aumentar los sueldos sistemáticamente a través de los consejos de salarios. También habló de la generación de empleo como motor de la economía. Hasta estos años, el ingreso de nuevos trabajadores al mercado laboral funcionaba como un motor para el crecimiento de la economía. Ahora eso está estancado porque estamos en tasas de empleo y desempleo muy buenas a nivel histórico, que no permiten que sigan ingresando nuevos empleados al mercado laboral y eso funcione como motor de la economía. Pero vemos lo que dijo Rosselli al respecto. El otro elemento del mercado de trabajo es que a nuestro juicio es imperativo que en definitiva que el marco de relaciones laborales empiece a tomarse mucho más en serio esta necesidad de mejora de la productividad. En ese gráfico ustedes ven una estimación que hacemos en Deloitte de la evolución del ratio masa salarial sobre PBI. Hoy tenemos una participación de los salarios en el PBI que es de las más altas en la historia del Uruguay. La teoría económica dice que bajo condiciones más o menos estándares el ratio masa salarial sobre PBI tiende a permanecer constante o tiende a fluctuar en torno a una media. Tiene que haber cambios tecnológicos muy singulares para que la participación de la masa salarial sobre PBI se modifique. Y a nuestro juicio no podemos pensar que los consejos de salarios son la forma de incrementar de manera recurrente la participación de la masa salarial en el PBI. Uno puede pensar, porque los mercados no son perfectamente competitivos, que el instaurar un esquema de negociación colectiva determina que en algunos sectores finalmente se termine pagando más y eso genera una mayor participación de la masa salarial en el PBI, pero eso es un razonamiento que uno podría aplicar una vez, digamos. Teniendo consejos de salarios podemos mejorar un poquito o un poco la participación de la masa salarial en el PIB, pero no podemos mejorarla de esa manera todos los años. Los consejos de salarios no son un instrumento para una mejora sistemática de la distribución del ingreso. Bien, era parte de la exposición de los economistas Tamara Yandi y Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Vamos a hacer un programa especial con todos los temas que trataron, con toda la exposición de Deloitte. Rodrigo, muchísimas gracias. Antes de irnos, igual le recordamos a los televidentes que Nuevo Siglo está cumpliendo 18 años y hay varios sorteos, ya hubo varios de diferentes premios. El gran sorteo final es el próximo 16 de diciembre con el sorteo del automóvil. Así que ahí toda la expectativa. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos la semana que viene, pero recuerden que a las 21 horas todos los días tienen un programa periodístico por NSTV. Que pasen bien. Presentó Y el Observador, IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde.